Listo, ahora vamos a hablar sobre el microcurrículo. Entonces, recordemos que el microcurrículo es el currículo más específico. Entonces tenemos el macro, el general, el meso, el intermedio y el micro, que es el más específico de todos. Allí se abordan las precisiones de la programación curricular y las prácticas pedagógicas. Se integra muy bien con el macro y el meso y se tiene en cuenta el rol del docente. ¿Por qué? Porque el docente es quien está observando el proceso en un contexto real, es decir, en un salón de clases. Entonces, es él quien observa si funciona, qué no funciona, todo este tipo de elementos, digamos, el docente los está observando en un contexto real. También se tienen en cuenta algunos elementos que van a estar inmersos en la competencia o en las competencias. Entonces, tenemos algunos resultados de aprendizaje dentro de la planeación de las clases, dentro de la planeación de una unidad didáctica o dentro de una planeación de un sílabus. Esto en educación superior. Tenemos también alguna información adicional muy importante. Entonces, los componentes curriculares, competencias, resultados de aprendizaje y evaluación son la base de este enfoque. El maestro se enfoca en el proceso. Entonces, como le dije anteriormente, él está muy inmerso en este proceso porque es él quien está en primera observando si funciona o si no funciona, qué ajustes hay que hacerle y muchas otras cosas. El maestro adicional trae situaciones de la vida real y estas situaciones las sitúa en el salón de clases para que los estudiantes resuelvan ese problema y pues lo hagan con más facilidad cuando salgan a la vida real, ¿no? Entonces, es muy importante porque digamos que los profesores ayudan en gran medida a que la salida al mundo real de los estudiantes no sea tan dura mediante estas dinámicas. También debe haber un engranaje entre profes. Entonces, todos los profes tienen que ayudar a construir este diseño microcurricular. Todos se tienen que ayudar entre sí para llegar a un mismo propósito. Entonces, si es en un colegio, es necesario estar pendiente para ver cómo cada una de las materias aporta el perfil del egresado. Entonces, ¿qué aporta el lenguaje? ¿Qué aporta ciencias naturales? Esto depende del enfoque o de las competencias que se quiera desarrollar. Entonces, por ejemplo, si se quiere desarrollar mucho el pensamiento crítico, entonces cada materia tiene que aportar un elemento a esa competencia, o sea, al pensamiento crítico. ¿Listo? Digamos que cada materia tiene que ayudar un poco a que el alumno tenga un buen pensamiento crítico, desarrolle un buen pensamiento crítico. Listo. Entonces, para concluir, nos gustaría compartir algunos elementos que tomamos del texto que son muy importantes. Uno de ellos es el macro, es que el macro, el meso y el microcurrículo no pueden ser separados porque entre los tres están interrelacionados, o sea, no pueden ser separados. Por otro lado, o en ese mismo sentido, el currículo debe ser dinámico y estar en constante movimiento. Un diseñador y un docente investigador ayudan a su elaboración. No es solamente un diseñador, no, también se necesita la ayuda de un docente investigador que conozca muy bien sobre el tema. Y por último, es importante aclarar que los términos macro, meso y micro son términos didácticos de la didáctica como ciencia de la educación y del currículo como teoría científica. Entonces, eso es todo. Espero que lo hayan comprendido de una buena manera. Muchas gracias por estar atentos y que estén bien.